La historia de Sodoma y Gomorra es como una noche loca en Las Vegas, pero con consecuencias mucho más serias. Imagina una ciudad donde cada deseo, cada capricho y cada tentación se cumple sin restricciones. Es un lugar donde la moralidad se ha desvanecido y la decadencia es la norma. Conocemos a estas ciudades por primera vez en el libro del Génesis. Estas ciudades no son solo nombres en un texto antiguo, son símbolos de advertencia y decadencia. Se describen como lugares llenos de tentaciones y pecado. Imagina calles llenas de bullicio, donde cada esquina ofrece una nueva forma de indulgencia. Imagínense esto, si el programa Keeping Up with the Kardashians se hubiera filmado en la antigüedad, Sodoma y Gomorra serían el escenario perfecto. Las cámaras capturarían cada escándalo, cada fiesta descontrolada, y cada acto de hedonismo. Estamos hablando de un nivel de excesos y libertinaje que haría sonrojar hasta al espectador más experimentado de reality shows. No había límites, no había reglas, solo un deseo insaciable de más. La Biblia no se anda con rodeos en los detalles. Nos da una imagen clara de la depravación que reinaba en estas ciudades. Estamos hablando de inmoralidad generalizada, violencia y un desprecio flagrante por la decencia humana básica. La vida en Sodoma y Gomorra era una espiral descendente de corrupción y maldad. Imaginen una reunión del Consejo Municipal donde todos están gastando dinero sin control e ignorando los problemas justo delante de ellos. La corrupción no solo estaba en las calles, sino también en los pasillos del poder. Eso es Sodoma y Gomorra en pocas palabras, ciudades donde la decadencia y la corrupción eran la norma, no la excepción. Eran ciudades tan consumidas por sus propios deseos que parecían haber perdido completamente su brújula moral. No había un sentido de lo correcto o incorrecto, solo un deseo insaciable de satisfacer cada impulso, pero no se trata solo de sexo y fiestas. La decadencia se infiltraba en cada aspecto de la vida diaria. Los habitantes de Sodoma y Gomorra también eran conocidos por su crueldad y falta de hospitalidad. No solo eran indulgentes, sino también crueles y despiadados. Imaginen negarle un vaso de agua a un extraño en un día caluroso. Esa era la norma en estas ciudades, una falta total de compasión y humanidad. Ahora imaginen que ese extraño es un ángel enviado por Dios. La falta de hospitalidad y la crueldad se extendían incluso a los mensajeros divinos. Sí, a ese tipo de mal comportamiento nos referimos. Un nivel de depravación que desafía la comprensión. Los ciudadanos de estas ciudades se habían vuelto tan egocéntricos que habían perdido cualquier sentido de comunidad o compasión. Vivían solo para sí mismos, sin preocuparse por los demás. En un mundo donde las redes sociales a menudo glorifican la riqueza y la indulgencia, es fácil ver paralelismos inquietantes. La historia de Sodoma y Gomorra puede resultar incómodamente familiar. Nos recuerda que la decadencia y la corrupción no son solo problemas del pasado. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad se centra tanto en la gratificación inmediata que pierde de vista lo que realmente importa. Nos recuerda que, sin una brújula moral, cualquier sociedad puede caer en la decadencia. Y así, la historia de Sodoma y Gomorra culmina en su destrucción, un recordatorio de que la indulgencia sin límites y la falta de moralidad tienen consecuencias graves. Mientras miramos nuestras propias ciudades modernas, debemos preguntarnos, ¿estamos repitiendo los errores del pasado? ¿Estamos tan consumidos por nuestros propios deseos que hemos perdido de vista lo que realmente importa? La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia, sino también una oportunidad para reflexionar y cambiar. Nos recuerda que siempre hay esperanza y posibilidad de redención si elegimos el camino correcto. De acuerdo, Sodoma y Gomorra no eran exactamente comunidades modelo. Estas ciudades eran conocidas por su desenfreno y corrupción, donde la moralidad parecía haber sido olvidada por completo. Pero la reacción de Dios fue algo que dejó una marca indeleble en la historia. Digamos que no se anduvo con chiquitas. La Biblia nos cuenta que Dios decidió que era hora de poner fin a tanta maldad. La Biblia describe una lluvia de fuego y azufre, borrando estas ciudades del mapa. Imaginen el cielo oscureciéndose, seguido por una tormenta de destrucción que nadie podría haber previsto. Es como una película de Michael Bay dirigida por el propio Todopoderoso, explosiones, caos, y un final apocalíptico que dejó a todos atónitos. Vaya manera de salir de escena. Las ciudades quedaron en ruinas,
y los pocos sobrevivientes huyeron aterrorizados, sabiendo que habían sido testigos de algo verdaderamente divino. Esto no fue solo una pequeña muestra de desaprobación divina. Fue una declaración poderosa y clara. Estamos hablando de aniquilación total. No quedó nada, ni rastro de lo que alguna vez fueron estas ciudades. El mensaje era claro. Dios había tenido suficiente. La paciencia divina había llegado a su límite. No se trataba solo de castigar a individuos específicos, sino de dejar en claro las consecuencias del pecado y la corrupción sin control. Era una lección para todos. La historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en una advertencia para las generaciones venideras, un recordatorio constante de lo que puede suceder cuando la humanidad se desvía demasiado del camino correcto. Era un recordatorio de que incluso la paciencia de Dios tiene límites, y que esos límites no deben ser puestos a prueba, y que cuando esos límites se sobrepasan, las consecuencias pueden ser rápidas y severas. No hay margen para la negociación cuando se trata de la justicia divina. Ahora, podríamos entrar en un debate teológico sobre la justicia divina y todo eso. Podríamos discutir si el castigo fue justo o demasiado severo. Pero para el propósito de esta historia, digamos que la destrucción de Sodoma y Gomorra se convirtió en el símbolo máximo de la ira de Dios y los peligros de alejarse demasiado de la rectitud. Es una advertencia eterna, un recordatorio de que la justicia divina es ineludible y que la rectitud no es solo una opción, sino una necesidad para evitar la ira divina. En última instancia, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las consecuencias que pueden tener. Nos recuerda que la justicia divina no es algo que se pueda tomar a la ligera, y que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de rectitud y moralidad. Incluso hoy, las lecciones de Sodoma y Gomorra resuenan. Nos advierten sobre los peligros de la corrupción y la inmoralidad, y nos instan a mantenernos en el camino de la rectitud. Porque, al final del día, la historia de estas ciudades no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para el presente y el futuro. Pero antes de que comenzara a llover fuego y azufre, hubo un hombre que intentó razonar con Dios: Abraham. En una época donde la obediencia ciega era la norma, Abraham se destacó por su valentía y su disposición a cuestionar lo incuestionable. Era como el negociador original, tratando de convencer a Dios de que se calmara. Imagina la escena: un hombre mortal, de carne y hueso, enfrentándose al creador del universo, intentando encontrar un terreno común. Abraham no tuvo miedo de desafiar a Dios y decirle: oye, ¿de verdad así es como queremos manejar las cosas? No se trataba solo de salvar a su familia, sino de un principio más grande: la justicia. Abraham desafió a Dios, preguntándole si realmente destruiría a los justos junto con los malvados. Su argumento era simple pero poderoso: ¿no debería el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Le recordó a Dios que podría haber gente buena en Sodoma y Gomorra, gente que no merecía ser castigada por los pecados de sus vecinos. En medio de la corrupción y el caos, Abraham creía en la posibilidad de la bondad. Fue una acción audaz, cuestionando el sentido de justicia del Todopoderoso. No muchos se atreverían a hacerlo, pero Abraham lo hizo, y eso cambió el curso de la historia. Esta parte de la historia es crucial porque nos muestra que incluso frente al juicio divino, todavía hay espacio para la compasión y el diálogo. Nos enseña que la justicia no es solo castigo, sino también comprensión y misericordia. La voluntad de Abraham de defender lo que creía que era correcto, incluso ante Dios mismo, es un poderoso recordatorio de que siempre debemos esforzarnos por ser una voz de justicia y misericordia. Su determinación y coraje son lecciones atemporales. La súplica de Abraham nos recuerda que es fácil dejarse llevar por la indignación y exigir un castigo rápido. En momentos de ira, es tentador buscar soluciones rápidas y severas, pero la verdadera justicia requiere una consideración cuidadosa. No se trata solo de castigar, sino de entender y evaluar cada situación con detenimiento. Significa tomarse el tiempo para separar a los inocentes de los culpables. La historia de Abraham nos enseña que la justicia verdadera es compleja y matizada, y que siempre debemos buscar el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Al final, Abraham nos deja con una lección invaluable: la importancia de cuestionar, de dialogar y de buscar siempre lo justo, incluso cuando parece imposible. Su historia es un faro de esperanza y un llamado a la acción para todos nosotros.
Así que, la próxima vez que enfrentemos una situación difícil, recordemos a Abraham. Recordemos su valentía, su compasión y su inquebrantable sentido de justicia. Porque, al final del día, todos tenemos el poder de hacer una diferencia, de ser una voz de razón en medio del caos.